Hola, zaragocistas. Empecé con el Sporting de Gijón en un partido que calió ganarse y que a la fin pues sí se pierde en la zaguera jugada y en un partido pues que me pienso que conseguimos lo de a teoría da Manta. Al principio Miguel Ángel Ramírez con un esquema más defensivo y que parecía que el equipo tenía más equilibrio y una mica mejor en defensa y ahora pues os dos aquellos partidos ha estado jugando con un 4-4-2 que consigue de facto un 4-2-4 más que más en ataque y que amenista pues que os dos estemos pegando un gran reballo y pegando un poder en defensa y a verdad es que tanto Liso como Pausa son los dos jugadores de la plantilla que pueden jugar ahí que más pueden hacer ese poder porque en lo que lle o partido pues ese principio alto vaso igual pero sí que o Real Zaragoza ha tenido mejor ocasiones y al fin pues por el Sporting también contribuimoslo porque lle una mica más en tanto que nosotros no más en un partido que lle un partido de primera división pero que ya fa muchos años que lle de segunda y bueno pues tienen como ese a la fin se fue otro equipo pues también parece que miramos una mica bien cómo le va o si le fa bien o le fa mal al Sporting y bueno pues en un partido que también pues me pienso que los cambios pues ha sido más débil al equipo no ha aportado Guaide ni a Duades que París perdió también cuando París se va que os tres partidos con Bezo Fernández se va luego suyo lugar en el equipo aquel se sigue con la suya indefinición de saber el detalle pero poca cosa más y también pues en el medio campo con Totti con eso que Divare y Francho hicieron un partido pro bueno pero nomás eran dos y a la fin pues con el equipo contrario te ataca pues se ve una debilidad siempre en los cuartos porque te plegan de una raza que los jugadores pues no pueden contra eso con cuadro y los cambios pues sí que le facilitaron al Sporting y en una jugada a la fin del partido pues empezó y como he dicho pues casi gana en un partido que me frogó muchísimo o gol de Soberón después de 4 meses que ha estado lesionado y con los problemas que tenía y, y como digo pues con ocasiones de hacer el segundo gol a Chenye criticando mucho a Carter y sí que he tenido una error vistera con la jugada justo antes todo el empate del Sporting que llega un 2-1 o un 3-1 y que le va a haber pasado pero tira portería y ya es que ha feito un gran partido y que va a salvar otras jugadas pues le endivino a intención y se lo atuido pero a la fin del partido pues tampoco no se puede hacer un análisis de una jugada por mal resulta que estase porque también un mismo jugador pues metió un pase muy bueno a Soberón que no podía definir y Pausans tenía en el primer tiempo otro man a man que tampoco no podía definir y a la fin pues bueno pues y injusto pues con un jugador joven de calidad y vamos en cada que no se hizo pues no más con
con una jugada. Por ejemplo, el partido de Caledo me pareció peor. No le buenos partidos desde desde principios de temporada pues no pareció o mismo jugador y siempre con dudas, no resuelve bien en ataque y inseguro en defensa. De efecto, pues podía estar fuera chitado, pero si Caledo, por coherencia con lo que dice con Bazar a dos partidos, Caledo va a estar fuera chitado, que decir de Caicedo, que en el primer tiempo pues hacía una entrada muy clara de segunda tarjeta amarilla que plega tarde y la árbitro pues se la perdonó. Pues una por otra me pienso que o Real Zaragoza estuvo más perjudicado porque hay una expulsión cuando queda una hora do partido. También podemos decir que en Granada no se aprovechó, pero que una jugada de quedarse con un jugador más todo ese tiempo, pues ya más importante que no una jugada cuando más le mataban 5 minutos o así de partido y para yo la gestió mal, pero no tanto por esa jugada sino por una actitud que no me fació hoy y o clásico árbitro que y viene pues a llamar la atención no sé, a tener un criterio diferente, porque cuando el Sporting no sacaba escape en el primer tiempo pues no recibió cosa, pero cuando o Real Zaragoza fació o siguió gol, pues ya la jugada venía y le decía a femenías y le decía en los saques de banda y bueno, pues a yo pues me faría hoy que todos X que y vienen y nada más pierden tiempo, pues para los les dice se ve de una manera igual y una cosa pues con la que le pagamos ya muchos años y bien se vale que o domingo pues o levantemos fácil un favor y ganó al Eldense, pero yo por lo triste pues estar dando cuenta de otro resultado en marzo, en primeros de marzo, pensando en no besar. La verdad es que o venía un partido en casa pues va a definir a temporada si continuamos patiendo o si sacamos una mica otro suelo, pero en cada que se gana sé que ya muy difícil. Cuando más 4 victorias en casa esta temporada ya hemos visto que el enseguida fa unas pocas jornadas a 9 puntos y ahora llega a 5 y ha plegado a estar a 2 antes de que o Levante le remonta ese partido. Así es que bueno, pues otra semana más igual y a esperar si estos jugadores son capaces o no de ganar un partido en casa. Venga, bueno.